Cordial saludo, mi nombre es María Paula Coronado Gutiérrez y hago parte del programa académico de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Para el curso de Pedagogía y Didácticas para la Inclusión he desarrollado la siguiente presentación acerca del gráfico DUA, el gráfico del diseño universal para el aprendizaje. El propósito de aprendizaje de esta actividad es comprender las redes cerebrales, los principios, las pautas y los puntos de control o verificación que orienta el diseño universal para el aprendizaje DUA. El gráfico DUA es una estructura de currículum de programa escolar académico que ha sido desarrollada en pro de la inclusión y la equidad en las aulas. La idea de este gráfico ha sido integrar realmente en un programa académico todas las estrategias, todas las didácticas que permitan desarrollar un progreso y un proceso de aprendizaje para todos, en base a la diversidad escolar, en base a las dificultades que pueden presentarse en el aprendizaje, a las dificultades físicas, a las condiciones cognitivas que tiene cada uno de los estudiantes, a los procesos neuronales que cada uno desarrolla. Entonces, este gráfico y este diseño universal de aprendizaje quiere integrar toda esta diversidad dentro del aula, desarrollando un programa que los docentes utilicen para poder aplicar en el aula. Entonces, dentro de este gráfico se generan diferentes estrategias didácticas en base a las redes neuronales o a las redes cerebrales que se han investigado. Entonces, en base al funcionamiento natural del cerebro se genera este gráfico para que cada docente aplique estas acciones en el aula y todos los estudiantes se vean integrados en un proceso de aprendizaje equitativo y que promueva la inclusión. Entonces, pasaremos a explicar cada una de las partes del diseño universal de aprendizaje. Entonces, inicialmente tenemos las redes cerebrales en las cuales se basa el gráfico. Entonces tenemos las redes afectivas, que son el porqué del aprendizaje, la implicación emocional que desarrolla nuestro cerebro en base a un proceso de aprendizaje. Esa motivación y ese compromiso, esa expectativa que se genera del aprendizaje se desarrolla en estas redes afectivas. La parte emocional, la expectativa que tienen los estudiantes del aprendizaje. Tenemos las redes de conocimiento, el qué del aprendizaje, la representación. Entonces aquí estamos hablando de los patrones mentales que se desarrollan para adquirir la información, para generar ese conocimiento, para apropiarse de ese conocimiento. Entonces el qué del aprendizaje. Y en las redes estratégicas tenemos la acción y expresión, el cómo del aprendizaje. Son todos los métodos, las estrategias, las formas en las cuales cada uno de los estudiantes integra o adquiere el conocimiento. Todas esas formas que utilizan y que los docentes debemos aportarles a ellos, debemos ofrecerles a ellos para que ellos realmente realicen un proceso de aprendizaje adecuado. En base a estas redes cerebrales se generan diferentes principios. Entonces, para las redes afectivas tenemos el principio de proporcionar múltiples formas de motivación y compromiso. Para las redes de reconocimiento tenemos el proporcionar múltiples formas de representación, y para las redes de acción y para las redes de estratégicas tenemos el proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entonces, cada uno de estos principios en el gráfico tiene 3 pautas. Entonces, y cada una de esas pautas está conformada por varias estrategias didácticas que se aplican dentro del aula. Entonces, vamos a pasar a explicar las 3 pautas de cada uno de estos principios. Entonces, en el principio de motivación y compromiso tenemos proporcione opciones para captar el interés, proporcione opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia y proporcione opciones para la autorregulación.
Para la parte de la representación, entonces tenemos proporcione opciones para la percepción, proporcione opciones para el lenguaje y los símbolos y proporcione opciones para la comprensión. Y para la parte de la acción y la expresión tenemos proporcione opciones para la acción física, proporcione opciones para la expresión y la comunicación y proporcione opciones para la función ejecutiva. En base a estas pautas se desarrolla toda una construcción de un programa de aprendizaje para toda un aula diversa. Entonces, cada una de estas pautas se desarrolla en base a unos puntos de verificación o puntos de control, que son estas estrategias didácticas que el docente aplica en el aula. Entonces, inicialmente vamos a explicar los puntos de control de la parte de las redes afectivas, todo lo que es la motivación y el compromiso. Entonces, aquí lo que tenemos que desarrollar es esta expectativa, esta parte emocional en los estudiantes, que ellos realmente generen un interés, que se sientan interesados por aprender, que creen razones realmente para aprender. Por ejemplo, en el caso en el preescolar, lo que hacemos las docentes es generar esa expectativa a través de materiales diferentes, a través de canciones, a través de ejercicios corporales que les generan a ellos esta emoción por aprender. Entonces se hace en base a algo concreto y pasamos después a algo abstracto. Siempre las clases inician de forma lúdica, de forma didáctica, para generar este interés por la clase, y en medio de esa didáctica, de esa lúdica que se hace, de esa canción, por ejemplo, entonces pasamos a la parte del conocimiento. Entonces ahí esa apertura que se hace, estamos haciendo énfasis en estas redes afectivas, en estos puntos de control. Ahora vamos a pasar a explicar los puntos de control de la parte de representación, de toda la parte del conocimiento, de lo que, entonces, por ejemplo, en matemáticas, en español, las normas gramaticales, todas estos temas que se trabajan dentro de un aula, todo este conocimiento que se quiere mostrar a los estudiantes, entonces tiene que ser apoyado, tiene que ofrecerse de forma visual, de forma auditiva, utilizando la tecnología, tiene que mostrarse ante los estudiantes de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque entonces estamos desarrollando esa diversidad, esa inclusión en el aula. Entonces, no podemos solamente presentar un tema de forma visual y dejarlo así plano, sino que debemos buscar formas alternativas, diferentes formas de dar a entender a los estudiantes un tema y así después evaluar esa comprensión, evaluar que ese conocimiento, que esa información que nosotros dimos llegue a largo plazo. Entonces, ahí lo que desarrollamos es más como un acompañamiento, es más como aplicar diferentes formas de lenguaje con ellos, de comunicación, para que ellos realmente apoyen ese proceso de aprendizaje. Y en la parte de acción y expresión, entonces estamos hablando como tal de las estrategias y las didácticas que necesita cada uno de los estudiantes para aprender. Entonces debemos tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma y debemos hacérselo saber a ellos. Ellos deben entender que cada uno de ellos necesita diferentes formas, que puede utilizar diferentes medios y esos medios se los vamos a dar nosotros. Entonces, todo lo que son mapas mentales, gráficos, imágenes, juegos, todas estas didácticas y estas estrategias de aprendizaje son las que nosotros debemos identificar en el estudiante, mostrarla y que él la aplique y realmente sea autónomo dentro de su proceso de aprendizaje conforme a las estrategias que necesita. Entonces, teniendo en cuenta esto, se supone que este gráfico tiene también una meta, un objetivo dentro de cada una de estas redes, de estos principios, de estas pautas, y entonces la idea es generar aprendices expertos, decididos y motivados, ingeniosos y conocedores, estratégicos y dirigidos a la meta. La idea es fomentar todas estas competencias en nuestros estudiantes para que ellos realmente se sientan seguros de su proceso.
Como conclusión, podemos decir que el diseño universal para el aprendizaje DUA es una de las mejores proyecciones educativas que puede desarrollar un docente en el aula, ya que está basada en la inclusión, equidad y busca favorecer, potenciar y apoyar los procesos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias por su atención.